Un joven llamado Eren Jaeger busca la libertad para él y su pueblo, pero para eso tendrá que enfrentarse a un mundo que los odia por un crimen que ya no recuerdan. La odisea de lucha que este hombre tuvo que atravesar finalmente ha llegado a su fin, y hoy hablaremos del final de una de las obras más emblemáticas de la última década. ¿Fue un buen final o uno a la altura de la obra? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar Isayama con esto? En este video evidentemente habrán spoilers. Además daré mi punto de vista y brindaré mi interpretación del final basándome solo en lo visto en el anime. Sin más que decir, comencemos. Desde antes que se emitiera el episodio final existían fuertes críticas, pues el manga había concluido mucho antes. Quienes solo habíamos visto el material animado no podíamos entender qué era lo que los había enojado tanto. Ahora que se ha emitido el final, se nos da a entender que además de las imágenes finales, hay varias escenas que enojaron a los fanáticos. Entre ellas está la conversación de Armin con Eren, y como este último cambia radicalmente de actitud, pues en su desarrollo de personaje había adquirido una personalidad fría, como el típico personaje badass, pero en este último encuentro con su mejor amigo lo vemos llorar angustiado. Muchos señalan que esta es una actitud patética y que tira a la basura el desarrollo que había tenido hasta el momento. ¿Qué pienso al respecto? Pienso que no es patético, de hecho, es muy triste. Causó en mí una angustia que pude compartir con el personaje, pues este muestra sus verdaderos sentimientos, dando a entender que la actitud fría que habíamos estado viendo no era más que un papel que estaba interpretando para lograr sus objetivos. Finalmente se nos muestra a alguien humano, asustado y triste, pues él, más que nadie, deseaba vivir, pero sabe que eso no será posible. Aunque no tuviera la intención de sobrevivir al final, no significa que no quisiera hacerlo. Creo que el anime nos tiene malcriados, acostumbrados a ver personajes cool, idealizados, al punto que pensamos que es patético ver a alguien humano. Aunque esto puede deberse a que la obra se vuelve inesperadamente compleja y quizás el público que comenzó a verla esperaba algo distinto. Así que es perfectamente entendible si no te gustó su final. Pero antes de responder si dicho final es bueno o si es tan malo como dicen, hay una afirmación y una pregunta que debemos analizar. La afirmación es que la calidad no es cuestión de gustos. Esto significa que algo bueno no es necesariamente popular o aceptado por todos. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿ser congruente o gustar? Pues como mencioné antes, una obra auténtica no es una que le guste a todos, y para serle sincero, siento que Isayama eligió ser congruente. Ahora, ¿por qué pienso que el final es congruente con el resto de la obra? Porque aquello que nos gustaba, eso que nos intrigaba en las temporadas anteriores, también apuntaba a este mismo final. Cambiar el final implica cambiar enormemente la historia de Shingeki no Kyojin, y a lo largo del video iré mostrando por qué. Pero, ¿por qué lo congruente debía ser tan agridulce? Con el final me he dado cuenta que si queríamos un jardín de rosas, estábamos viendo la obra equivocada. Entonces, ¿por qué no un final donde se rompen los ciclos de violencia? No niego que sea una opción viable, pero como he mencionado antes, al mostrarnos el final que se nos mostró, se le da un mayor peso y coherencia a la historia. Probablemente Isayama se haya encontrado con el dilema de brindar algo un poco más feliz o algo fiel a la historia que había creado, eligiendo la última. Pues de no hacerlo, habrían quedado varios cabos sueltos en su historia y narrativa, lo cual no habría sido justo con una de las mejores y más complejas historias que he visto en el anime. No, Isayama, no eres tú quien se debe disculpar. Somos nosotros quienes nos debemos disculpar contigo por no tener la madurez de aceptar y apreciar una obra tal cual es. Pues tanto el final como el resto de la serie vienen de la misma mente, nos guste o no, son la misma historia. Entonces, ¿debería gustarte el final? Puedo entenderte. Yo estuve ahí, al igual que tú, cuando el titán colosal atacó. Estuvimos allí cuando Eren fue devorado, también cuando selló aquella grieta en el muro. Tuvimos que despedir a Erwin, a Sasha, a Hanji y a muchos más.
¿Porque si quería este final? Claro que no. Yo soñé con volver a ver a los 3 niños corriendo hacia un árbol en una verde colina. Quería que esos 3 niños fueran felices, que fueran libres. Se lo habían ganado. Pero para ser sincero, si hiciera una obra con todo lo que quiero, no sería una buena obra. Este no es el final que quería, pero es el final que debía ser. Así que no debe gustarte el final, pero si tenemos respeto por la obra, debemos aceptar dicho final. A continuación, a través de 3 puntos clave, te explicaré mi punto de vista e interpretación de este final. Uno de los momentos más importantes y significativos es la conversación que Eren tiene con Armin. Ya hablé acerca de que en este momento descubrimos lo que de verdad sentía Eren, pero el punto que quiero tocar ahora es lo que Eren le confiesa a Armin, que es un esclavo de la libertad. Ser un esclavo significa que se deben seguir órdenes al pie de la letra. Como Eren deseaba tanto la libertad en un mundo que lo odiaba a él y a su pueblo, tendría que seguir difíciles órdenes para lograr una vida o existencia en la cual su pueblo tuviese el poder para elegir y tomar decisiones y no solo recibir odio por un crimen que no saben que cometieron. Dichas órdenes son una condena y hay un momento en el que Eren se da cuenta de cuál sería esta condena, lo que tendría que hacer y sacrificar para darle a su pueblo la oportunidad de ser libre. No es de extrañar que haya hecho esa expresión. Aún así decide asumir esta condena. Él mismo decide asumir las cadenas que se le ofrecen en búsqueda de la libertad. Pero este personaje hace algo congruente con quien es y con su filosofía, y es el brindarle a su pueblo la opción de detenerlo. Les da la libertad de elegir y por lo tanto les deja la responsabilidad del futuro que esté por venir. Pues este ya no es un futuro en el que él vaya a estar, ni uno que pueda prever. ¿Por qué Eren ya no podía prever lo que pasaría? La respuesta aparentemente obvia es que se debe a que luego de eso no solo estaría muerto, sino que se habría perdido toda conexión con el camino creado por Ymir y que conectaba a todos los eldianos. Sin embargo, lo mostrado por Isayama al final brinda un nuevo sentido a este hecho y lo conecta con otros acontecimientos de la historia. En un momento, Eren explica que tanto pasado como futuro son iguales al estar dentro del camino. Por esto, Eren era capaz de influir en el pasado, desde el futuro. Pero hay algo más tras estas palabras, pues en el lejano futuro un niño se adentra en el mismo árbol en el que Ymir adquiere los poderes de Titán y que es el árbol en el que sepultan la cabeza de Eren, dando a entender que la historia se repite una vez más. Esto explica por qué Eren no veía más allá en el futuro. Pues al repetirse la historia, ver el futuro significa ver el pasado, entendiendo así que el tiempo en Shingeki no Kyojin no es una línea recta, sino un círculo. Pero esto implica que las guerras se van a repetir también. Eso es justo lo que muestran, ¿no? Sí, eso es verdad, pero hay un diálogo que nos da a entender que esto no es necesariamente malo, y es lo que explicaré a continuación. El diálogo entre Zeke y Armin. Desde mi punto de vista, este es el diálogo que nos permite entender el porqué del final aún con guerras. Zeke es un personaje que ante la difícil situación de su pueblo desea acabar con su sufrimiento, extinguiéndolos. Mientras que Armin, al igual que sus compañeros, ha vivido para que su pueblo pueda prosperar a pesar de las circunstancias. Zeke le dice a Armin que una lucha o una guerra cuyo único fin es que su especie se multiplique es una lucha sin sentido, una que no vale la pena, pues eventualmente van a morir. Pero Armin, de forma simple, le explica que no se trata de vivir para multiplicarse e inevitablemente morir. Se trata de lo que haces antes de morir, mientras vives, de los momentos que pasas con las personas que quieres. Zeke, entonces,
recuerda un valioso momento que pasó junto a su padre lanzando la pelota. Gracias a esto, entiende lo que Armin le intenta explicar y menciona que si es para volver a lanzar la pelota con su padre, no le importaría nacer de nuevo. Para mí, este diálogo es la forma en que Isayama nos quiere decir que aunque las guerras vuelvan, o si siguen habiendo luchas a pesar de lo que Eren hizo, no significa necesariamente que sea algo malo, pues no se trata de vivir sin guerras o conflictos, se trata de vivir a pesar de las guerras y los conflictos. Pues el solo querer correr con tus amigos o lanzar la pelota con tu padre es una razón más que suficiente para luchar y defender algo tan preciado como la vida. Deseo pensar que aún en esos pasados y futuros ciclos de guerras hay 3 niños corriendo hacia un árbol, por verdes praderas y con un cálido viento elevando las hojas. Si el video te gustó o fue de tu agrado, agradezco mucho que le des me gusta, lo compartas o se lo muestres a alguien. También puedes apoyarme realizando donaciones en Buy Me a Coffee. El link lo encontrarás en la descripción del video. Agradezco tu atención y te envío un abrazo donde sea que estés.